Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gonzalo y esto va a ser una pequeña tech talk de Incluid, donde voy a contar un poco qué son los shaders y cómo se puede hacer un remaster. Eh, bueno, rápidamente, ¿qué es un shader? Un shader son los programas que ejecutamos cuando queremos renderizar una escena en 3 dimensiones. Cuando nosotros estamos rendereando, tenemos en un pipeline clásico de rendereo muchas instancias que en cada instancia se ejecuta un programa diferente. A todos estos diferentes programas se le dicen shaders. Y en particular, en la charla de hoy, nosotros vamos a hablar sobre el Fragment Shader, que es una de las últimas instancias en la cual nuestro programa se encarga de determinar de qué color tenemos que pintar cada píxel en la pantalla que estamos rendereando. Básicamente, nosotros podemos imaginarnos que esta es nuestra escena en 3 dimensiones, donde tenemos aquí a mi derecha el objeto de la cabeza de un mono, acá en el medio tenemos una lámpara y esto sería la cámara. Entonces, nosotros, desde el punto de la vista de la cámara, esta sería nuestra escena y en todas las diferentes instancias, los shaders lo que van a hacer es interpretar las propiedades de la cámara, de la luz y del objeto, tanto los polígonos y su ubicación en el mundo, para que nosotros lleguemos a una instancia final en donde tenemos que determinar, ok, tenemos toda esta información, entonces a este píxel lo pintamos de este color, a este píxel lo pintamos de este otro, y así sucesivamente hasta generar toda la imagen. Esto es muy, muy básicamente por encima de todo cómo es el proceso general. Ahora, un poco sobre cómo se ejecuta este proceso. Este proceso, como verán, puede llegar a ser computacionalmente muy intensivo, porque, por ejemplo, si nosotros quisiéramos generar esta imagen en un videojuego, por ejemplo, 4K, sería cientos de miles de píxeles que tenemos que renderear encima a, por ejemplo, 30 frames por segundo, lo cual lleva a que tenemos que calcular cientos de miles de píxeles por segundo para mantener la fluidez en la imagen. Si nosotros quisiéramos hacer esto en la CPU, por ejemplo, lo podríamos hacer tranquilamente, pero llegaríamos a un problema en el cual nosotros no tendríamos la capacidad de cómputo suficiente para generar todos los píxeles que nos demanda la escena. Los de Midbuster hicieron un ejemplo muy divertido de cómo visualizar esto, en el cual imagínense que nuestra CPU es una marcadora de paintball en la cual nosotros queremos pintar un canvas y nuestra pistola de paintball lo que va a hacer es elegir en dónde disparar cada bala de pintura y en función de eso nosotros vamos a lograr la imagen. Ahora, si bien la CPU es capaz de hacer esto, no es un problema imposible para ella, llegamos a la limitación de que, bueno, si quisiéramos hacer esto más rápido o queríamos agregarle complejidad, como más colores, o que se generen muchas imágenes o en un tamaño mucho más grande, llega un momento que la CPU se va a atorar y va a llegar al síndrome de los 3 chiflados, en el cual no tiene la capacidad de cómputo para generar toda la información que le estamos exigiendo. Acá es cuando entra en juego lo que es la GPU, la placa de video. La placa de video tiene la particularidad de que tiene la potencia y la capacidad de hacer esta tarea, ya que fue diseñada exclusivo para esto. Y podemos imaginar la placa de video, si el ejemplo anterior era una pistola que disparaba balas, esto vendría a ser como una escopeta en la cual tenemos cientos de miles de perdigones que se disparan todos simultáneamente y de esta forma podemos generar la imagen muchísimo más rápido. Este es un ejemplo muy exagerado, pero básicamente es la idea de cómo funciona. Pero como a tal potencia también necesitamos un par de recaudos. La clásica, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y es de que en la GPU nosotros no contamos con con el mismo razonamiento clásico que tenemos cuando hacemos un programa para la CPU. Porque nosotros en la GPU lo que vamos a hacer es ejecutar un programa, que ese programa se va a dividir en un montón de cores, todos los cores que tenga la GPU, y ese programa no se va a comunicar con todos los cores que tiene la GPU. Cada programa se va a ejecutar de manera independiente, y lo único que nosotros podemos hacer es ubicarnos dentro de cada core que está procesando
Decir, ok, nosotros estamos procesando tal píxel, pero no sabemos qué está procesando el core del lado ni el anterior. Es decir, no nos podemos comunicar si lo que podemos hacer es producir un resultado y ese resultado genera una nueva instancia de rendereo para que, utilizando el resultado previo, se genere una nueva imagen, pero no en el tiempo de que estamos procesando compartir esa información. Entonces, esto lleva a que nosotros tenemos que pensar que todo lo que nosotros escribamos por código se va a ejecutar al mismo tiempo en todos los cores que tenga la computadora, y cambia un poco el paradigma de cómo se piensan y se resuelven los problemas. Bien, vamos rápido al código. El Hello World en Computer.js es diferente al clásico porque acá nosotros no vamos a escribir la palabra Hello World, sino más bien vamos a pintar una pantalla de un color. Para hacer eso, lo que vamos a utilizar es una página muy interesante que se llama ShaderToy. ShaderToy lo que te hace es generar todo un boilerplate de lo que hace falta para renderear una imagen, y lo único que nos encarga a nosotros es generar una función en la cual a cada píxel en este viewport le asignemos un color. Y eso es todo. El lenguaje de los shaders es muy parecido al lenguaje de C, tiene la misma sintaxis, pero tiene algunos extras que, por ejemplo, nosotros acá en nuestra función mainImage nos está pasando dos argumentos que, además de indicar el tipo del argumento, nos indica si ese tipo de entrada o de salida. ¿Qué quiere decir esto? Es de que nuestra función, en vez de retornar un valor, lo que va a hacer es retornar el valor que tenga esta variable, que en particular va a ser el color que le estamos diciendo que tiene que tener el píxel dado. ¿Qué píxel? El píxel que nos dé la coordenada fraccore. Fraccore, como verán, dice que es de tipo vec2. Vec2 significa que es un vector de 2 dimensiones, es decir que en la componente XY de ese vector nos va a indicar qué píxel estamos procesando. Y fraccolor es un tipo vec4. Vec4 significa que es un vector de 4 dimensiones, en el cual las tres primeras componentes se corresponden al RGB, al rojo, verde y azul, y la cuarta componente corresponde a lo que es el alfa del color. Todas estas operaciones se hacen en punto flotante, en particular el color. Son valores que van de 0 a 1, siendo 0 la menor intensidad, perdón, y 1 la mayor. Bueno, entonces si queremos hacer rápidamente un programa que haga algo, nosotros podemos decir que si a fraccolor le asignamos el color verde, la componente verde, al máximo, estaríamos diciendo que todos los píxeles se tengan que pintar de verde, obtendríamos ese resultado. Lo mismo podemos hacer con el color rojo o con el color azul. Y bueno, eso es básicamente el Hello World más básico de los básicos. Ahora, pintar toda la pantalla de un solo color no tiene mucho sentido. Para eso tenemos la propiedad del fraccore. El fraccore lo que nos dice es entonces qué píxel estamos procesando. Entonces, por ejemplo, si nosotros dijéramos que si la coordenada en X de lo que estamos procesando es menor al tamaño de la pantalla, le podemos asignar un color, y caso contrario le asignamos el otro. El tamaño de la pantalla sabemos que es 1280 por 720, que es lo que nos dice acá en el viewport. Y bueno, básicamente sería escribir el if si la fraccore en X es menor que 1280 por 0,5, que sería la mitad. Entonces a fraccolor lo dejamos en azul. Caso contrario, lo que decimos es, por ejemplo, que fraccolor en verde lo dejamos al máximo. Esto porque no es punto flotante. Y acá me faltó cerrar esto. Bien. Entonces, como podemos ver, la mitad de la pantalla está de un color y la mitad de la pantalla está del otro. Ahora, hardcodear lo que es la resolución conlleva ciertos problemas que, por ejemplo, si yo maximizara mi pantalla,
esto ya deja de ser válido porque ahora mi resolución es mucho más grande y la mitad de 1280 está por acá al principio de la pantalla. Y es para esto que nosotros necesitamos más información para poder ubicarnos espacialmente qué es lo que estamos rendereando. Para eso existen los uniforms. Los uniforms son variables globales que son accesibles por todos los procesos que se están ejecutando. Entonces, de esa forma nosotros podemos compartir información de la CPU a la GPU y en particular podríamos indicarle cuál es la resolución de lo que estamos rendereando para poder ubicarnos mejor en el espacio. Shader Toy nos da un montón de variables que sirven para hacer nuestros propios shaders. En particular nos da la e-resolution, que es lo que nosotros estamos buscando. Otras que se usan mucho es e-time, que es el tiempo que pasó, o por ejemplo e-mouse, que nos da la coordenada del mouse sobre el viewport. Entonces, con la resolución lo que podemos hacer es nosotros normalizar nuestras coordenadas. Normalizar, ¿qué quiere decir? Significa que en vez de tener un valor que va desde 0 hasta el tamaño de la resolución, llevarlo a un valor que va desde 0 a 1, entonces no importa después qué resolución esté trabajando, sabemos que nuestra coordenada mínima va a ser 0, 0 y nuestra coordenada máxima va a ser 1, 1. A esto por general se le dice V, y lo podemos representar de la siguiente forma. Como nosotros queremos una función en la cual en el 0, 0 de 0 y en el 1, 1 de 1, lo que hacemos directamente es dividir la frac coordenada sobre la resolución que tenemos. Lo hago sobre XY porque e-resolution, según los shaders, es de vector 3, y nosotros necesitamos solamente el XY. Y ahora, en vez de comparar la frac core, lo que podemos hacer es comparar la V, y en vez de dejar codear esto, podemos decir que si la V es menor a 0,5, pintamos el color azul, caso contrario, pintamos el color verde. V en X. Bueno, nuestro programa sigue andando, y la diferencia que va a hacer es que ahora cuando maximice, sí se me respeta lo que es la mitad de la pantalla pintada de un color y del otro. Bueno, así como tenemos if, también tenemos for, tenemos while, tenemos todos los controles de flujo básicos que encontramos en C. De los tipos tenemos, bueno, ya vimos que tenemos vec2, vec4, también tenemos el vec3. Tenemos tipo entero, tenemos tipo flotante y tenemos tipo bool. Entonces tenemos todas las herramientas clásicas de programación. La única diferencia es que ahora en vez de pensar que estamos operando píxel por píxel, lo que hacemos es operar todos los píxeles al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer cosas más complejas que en vez de pintar la pantalla de un color, que es, por ejemplo, dibujar figuras geométricas. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacer lo que es un círculo, nosotros tenemos que empezar a ingeniarlos cómo podemos hacer el círculo con la información que tenemos. En particular, hacer el círculo es bastante fácil, porque nosotros sabemos que en un círculo, si lo tenemos centrado en el 0, 0, el círculo va a tener un radio. Entonces, si nosotros calculamos la distancia que hay desde cualquier punto al centro del círculo y lo comparamos con su radio, podemos saber si estamos dentro o fuera del círculo, y en función de eso determinar de qué color pintamos la pantalla. Esto es fácil de visualizar. Supongamos que declaramos algo de tipo flote, que va a ser la distancia de nuestro círculo al centro. La distancia lo podemos calcular con la función length, que length lo que va a hacer es aplicar Pitágoras sobre un vector, nos da el largo de un vector, va a ser la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Cuando estamos trabajando en shaders, lo más recomendable es, en vez de hacer funciones que, por ejemplo, aplicar la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, es usar estas funciones que ya vienen embebidas en hardware, porque esta función es probable que en todas las placas de video ya estén soldadas en silicio y ocupen solamente un ciclo de ejecución, en comparación de si tuviéramos que hacer la ejecución de una multiplicación, más la ejecución de una suma, más la ejecución de la evaluación de una raíz cuadrada.
en el lenguaje de los shaders, mientras más optimizado sea nuestro código, más libertad nos da para hacer cosas más complejas, porque acá el tiempo apremia y los recursos son limitados, entonces la filosofía es la de sacarle agua a las piedras, básicamente. Bueno, entonces si nosotros sacáramos la distancia de nuestra coordenada v, y a eso lo pintáramos, por eso vamos a hacer un vector 3 color, que empieza en 0. Vamos a borrar acá. Y decimos que nuestro color va a ser lo que valga nuestro vector distancia. Cuando nosotros inicializamos de esta forma, lo que estamos haciendo es inicializar un vector de 3 dimensiones, en el cual a todos le asignamos el mismo valor, en este caso el valor de D. Y después a fraccolor, lo que le hacemos es a la componente RGB, le asignamos lo que valga color. Ejecutamos eso, y entonces de esta forma lo que nosotros estamos visualizando es la distancia que hay de cada píxel al centro de nuestro círculo. De esta forma nosotros lo que podemos hacer es visualizar cuál es nuestro centro, que claramente acá está acá abajo a la izquierda. Este significa que este es mi 0, 0, y a medida que voy creciendo llego al mi 1, 1. Y todos los valores que sean mayores que 1, siempre lo vamos a ver blancos, porque nosotros no podemos representar un color más intenso que 1. A partir de 1 ya la intensidad del píxel no varía. Lo mismo pasa con cuando lleguemos al mínimo 0. Si nosotros pintamos algo de color menos 1, no lo vamos a ver más negro porque sea negativo. Bueno, entonces acá estamos viendo nuestro círculo en esta esquina inferior izquierda. Lo más común es trabajar todo centrado. Entonces, para trabajar centrado lo que podemos hacer es, dado que nuestro vector v va de 0 a 1, si a nuestro vector le restamos 0,5, lo que estamos haciendo es mover nuestra coordenada de acá al centro, y de esta forma es como más sencillo trabajar, porque bueno, nos ajustamos el viewport. Esto es siempre cuestión de comodidad para que esté programando. Bueno, una vez que tenemos perdón, una vez que tenemos nuestra distancia calculada, lo que podríamos hacer es la comparación. Dijimos de que supongamos que nuestro círculo tiene un radio de 0,3. Si nuestra distancia es menor que el radio, podemos decir que vamos a hacer un float C igual a 0. Nuestro color va a ser 1. Caso contrario, esto está muy feo escrito, pero es para visualizar mejor. De esta forma podemos visualizar nuestro círculo. Ahora, ¿qué problema tiene esto? Es de que nosotros cuando normalizamos nuestras coordenadas, normalizamos en ambos sentidos de igual forma. O sea, dijimos que en lo ancho va de acá, de 0 a 1, y en lo alto también. Pero como ven, al no ser cuadrada la proporción de la imagen, yo crezco de 0 a 1 en alto mucho más rápido de lo que hago en ancho. Entonces, para esto lo que tenemos que hacer es corregir el aspect ratio de nuestras coordenadas, que eso es básicamente multiplicar en x el aspect ratio de nuestra resolución, que sería resolución en x dividido y resolución en y. Y tada. Ahora sí tenemos un círculo perfectamente centrado, y un círculo perfectamente hecho. Esto que hice acá, el if-else también es una cosa que se intenta evitar en los shaders, porque producir branching lleva a que se pierda optimización en nuestro código cuando se está ejecutando. Por eso existen funciones, por ejemplo, la step.
La step es una función de threshold en la cual nosotros determinamos un límite y con ese límite lo que decimos es, si nuestra función vale menos que nuestro threshold, nuestra función va a valer 0, y si nuestra función vale más que ese threshold, nuestra función va a valer 1. Entonces podríamos decir que float c podría ser el step del radio. El radio podría ser nuestro límite y le pasamos la distancia. Entonces, claramente acá estaba haciendo lo que le pedimos. Cuando nuestra función valía menos que el radio, valió 0 nuestra función, y cuando fue mayor que el radio, empezó a valer 1. Si nosotros queremos mantener la imagen original, lo que tendríamos que hacer es invertir el resultado y volveremos a mantener nuestro círculo original. Bien, esto sería como formar una figura simple. La otra cosa que se puede hacer, aparte de formar figuras, sería hacer animaciones al respecto. Como nosotros animamos nuestro shader, lo que hacemos es modificamos las coordenadas en las que estamos parados. Por ejemplo, si en VX le corriera la coordenada con el seno de eTime. ¿Por qué usamos el seno? Porque el seno es una función periódica que va a ir desde -1 a 1. eTime va a ser una variable que va creciendo con el tiempo. Entonces, de esta forma, nosotros a nuestra coordenada en X la vamos a estar moviendo para la izquierda y la derecha en -1 y un 1. Y si ahora le damos play, lo que vamos a ver es cómo nuestro círculo se empieza a mover. Lo mismo podríamos hacer en X, y podemos empezar a jugar con las funciones seno, coseno, y hacer diferentes formas, diferentes animaciones. Todo lo que queramos, la imaginación es el límite. Bien. Ahora, esto sería lo más básico de un shader, pero el problema de esto es que nos estamos limitando a hacer funciones en 2 dimensiones, y lo divertido de trabajar con shaders es de que nosotros podemos generar imágenes en 3 dimensiones. ¿Cómo lo vamos a realizar? Lo vamos a hacer utilizando un algoritmo que se llama Raymarcher, que ahí les paso a explicar a continuación. Bien, el Raymarcher, vamos a imaginar lo siguiente. En esta grilla, imagínense que es nuestro viewport, donde cada celda representa el píxel que tengo que procesar. Lo que nosotros vamos a crear una cámara virtual en la cual decimos, ok, desde el punto de vista de esta cámara virtual, vamos a proyectar un rayo en la dirección donde está el píxel que queremos procesar, y vamos a ver cómo ese rayo se intersecta con lo que sea que nosotros definamos como escena. Por ejemplo, en esta imagen se definió lo que era una esfera. Con esa intersección lo que vamos a hacer es determinar, ok, si se intersectó con nuestro objeto, vamos a calcularle cómo tiene que estar iluminado en función de su posición respecto a una lámpara virtual que nosotros ingresemos. Y eso es lo que vamos a determinar como que es el contenido del píxel que estamos procesando. El Raymarcher, ¿cómo funciona? Imagínense que lo que tengo a mi derecha sería la escena que tenemos que generar. Nuestra cámara virtual sería lo que tengo a la izquierda. La grilla es nuestro viewport. Entonces nosotros, todos los píxeles al mismo tiempo, vamos a empezar a largar un montón de rayos. En particular, si nosotros estamos analizando el proceso de este píxel, lo que vamos a hacer es lanzar un rayo en la dirección donde está el píxel y ver cómo se intersecta con nuestra escena. Para calcular cómo se intersecta, lo que nosotros vamos a hacer es calcular la distancia que hay desde nuestro punto original hacia nuestra escena. Esa va a ser, vamos a calcular la distancia más cercana que tengamos a la escena. No me importa cuál es, no me importa si es la que yo estoy tratando de alcanzar, simplemente trato de obtener la más cercana de todas. Cuando nosotros chocamos con nuestra escena, que es lo que marco con la línea de puntos, lo que estamos averiguando es lo siguiente. Nosotros sabemos que si a nuestro vector que inicializó, que se disparó desde acá,
lo proyectamos hasta este punto, nosotros podemos avanzar con total seguridad de que por lo menos vamos a llegar a una zona donde sigue estando nuestra escena, pero que capaz no es el punto donde nosotros queríamos llegar. ¿Cómo lo vamos a corroborar? Vamos a agarrar y vamos a proyectar de vuelta el mismo punto, calculando cuánto hay la distancia de este nuevo punto proyectado hacia nuestra escena. En este caso, la distancia más cerca a mi escena fue el punto en donde intersectamos acá. De vuelta trazamos un círculo y decimos, ok, hasta este punto podemos avanzar sin problema, nos movemos de vuelta, esto sería lo que sería marchar de vuelta, y generamos una nueva distancia. Ahora hacemos de vuelta el mismo cálculo, dijimos, bueno, pudimos avanzar este poquito, proyectamos de vuelta, avanzamos otro poquito más, y así sucesivamente, hasta que pasen dos cosas. La primera cosa que puede pasar es de que llegamos a un punto en el cual, cuando calculamos de vuelta nuestra distancia, la distancia que tenemos a nuestra escena es lo suficientemente chica para considerar de que ya hemos llegado al borde total de nuestro objeto, porque si nosotros proyectamos de vuelta ese vector, la distancia que avanzamos va a seguir siendo mínima hasta un punto que va a ir tendiendo a cero. El otro caso que puede pasar es que nuestro rayo no toque nunca la escena, entonces lo que nosotros tenemos que decir es, bueno, esto va a tener que avanzar hasta que la distancia sea mayor a cierto valor. Una vez que alcance cierto valor, ya no tiene sentido seguir marchando porque claramente estamos muy lejos de nuestra escena y nuestro valor no decrece. Y la otra cosa es de que nosotros podemos decir, bueno, podemos marchar una cierta cantidad de pasos porque no queremos marchar hacia el infinito. Bien. Esto suena un poco complicado, pero la verdad que es bastante sencillo. Y lo vamos a empezar a escribir ahora. Primero, las V se puede escribir de una forma más bonita, que lo voy a corregir ahora. Por aquí, resolución de XG sobre I. Esto no hace falta. Bueno, nuestro dibujo sigue siendo igual, pero adiós, ya no nos sirve. Vamos a mantener esto. Y vamos a mantener esto así. Volvemos a nuestra imagen original. Bueno, entonces como dije al principio, para nuestro ray marcher lo que necesitamos es un punto de partida. El punto de partida va a ser lo que es nuestra cámara virtual, que eso le podemos determinar como un vector de 3 dimensiones, que le vamos a decir el ray origin, el origen de nuestro rayo, donde nosotros publicamos nuestra cámara, por ejemplo, en 0, 0, y eso era en XY, y en Z, el Z crece en positivo hacia atrás de nuestro viewport y crece en negativo hacia donde estoy yo parado frente a la computadora. Entonces, si yo quiero que mi cámara esté mirando lo que es la computadora o nuestro viewport, tenemos que poner un Z negativo. Y el vec3 de la dirección que va nuestro rayo, dijimos que va a ser la dirección en la cual está apuntando cada píxel, suponiendo que nuestro viewport está en el 0, 0, que eso lo podemos construir de la siguiente forma. Nuestro V, y la tercera componente va a simular lo que sería el zoom de la cámara, que si lo dejamos en 1 no afecta nada, sería como si estuviera normal. El vector de dirección tiene que ser un vector normalizado, así que tiene que ir entre 0 y 1, solamente nos importa la dirección del vector, así que lo que hacemos es normalizar ese vector mismo. Y nada más. Ahora vamos a hacer nuestro ray marcher. Lo que dijimos que nuestro ray marcher lo que va a hacer es calcular la distancia que hay desde el punto de origen de nuestra cámara hacia nuestra escena. Entonces,
nos va a devolver un número, una distancia. Y el ray marcher lo único que necesita es un punto desde donde partir, que es el ray origin, y una dirección hacia donde marchar, que va a ser el ray direction. Entonces, nuestro ray marcher lo que necesita es un vector 3 de origen que indica la cámara original, el punto de origen y la dirección. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en nuestro ray marcher? Lo que vamos a hacer es sumar todas las distancias que fuimos proyectando. Entonces vamos a tener un float total distance, que nuestra inicialización es en 0 porque al principio marchamos a distancia 0. Y vamos a hacer desde int i igual a 0 y menor a la máxima cantidad de steps que queremos hacer. Vamos a incrementarnos nuestro loop. En donde, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener un vector P. El vector P va a ser el punto proyectado desde la cámara. Eso como se calcula es simplemente el origen de nuestra cámara más la dirección de nuestro vector multiplicado por la distancia que hemos recorrido. Y a nuestro vector P lo que le vamos a hacer es calcular la distancia que hay a nuestra escena. Entonces nos vamos a necesitar una función que nos dé la distancia que hay a un vector dado. Entonces vamos a hacer getDistance a nuestro punto P. Esta distancia que obtuvimos es la que vamos a agregársela a la distancia que llevamos calculada. Entonces sumamos eso de... Y ahora donde vamos a evaluar la distancia que calculamos para saber si ya tenemos que seguir marchando o ya podemos terminar el loop. ¿Cuáles son las condiciones por las cuales vamos a frenar? Una es si la distancia es mayor al max hit distance. Max hit distance quiere decir la distancia máxima que podemos considerar que todavía podemos seguirle pegando a nuestra escena. Si es mayor, quiere decir que le estamos pegando a la granada misma. Y la otra opción es de que la distancia sea menor al min hit distance. El min hit distance quiere decir que es la mínima distancia que necesitamos para considerar que ya llegamos al borde verdadero de nuestra escena. Si cualquiera de esas dos cosas que sucede, completamos nuestro loop. Y lo que hacemos después es simplemente revolver la distancia total de lo que hemos calculado. Entonces vamos a definir estas tres variables que marca al principio. Max steps va a ser, supongamos, 100 pasos de lo que vamos a hacer como máximo. Define max hit distance, también lo vamos a considerar en 100. Y en define min hit distance, vamos a hacer un valor chiquito. Después vamos a ver cómo cambiando estos valores se cambia el resultado de la imagen, porque básicamente son aproximaciones. Entonces, mientras más precisión le pedimos, mejor es la aproximación. Mientras menos marchas hacemos, más aproximado es el resultado, por ende, se va a ver como más redondeado todo el resultado. Bueno, esto sería nuestro loop. Ahora lo que nos falta es una función que nos calcule la distancia que hay desde un punto cualquiera, un punto P, hacia nuestra escena. Entonces ahora nosotros es donde matemáticamente tenemos que definir cómo es nuestra escena. Para hacer eso, lo que vamos a usar son unas funciones que se llaman SDF, que corresponden a Finite Distance Functions, que básicamente lo que te dicen es qué distancia hay desde un punto hacia una función dada. Nosotros podemos escribir, por ejemplo, una esfera en la forma de una función, como hicimos recién para el ejemplo en 2D. El mismo ejemplo
es extensible a las 3 dimensiones, porque nosotros si queremos saber la distancia que hay desde un punto hacia una esfera, podemos pensar que nuestra esfera está centrada en el 0, 0, 0, y la distancia que hay desde un punto hacia ese centro nos da el centro de la distancia al centro de la esfera. Si a eso le quitamos el radio a nuestra esfera, lo que nos da es el radio de la esfera misma. Bueno, el jet distance va a ser también un flotante porque nos da una distancia que va a tomar un punto P. Entonces acá es donde nosotros definimos el modelo de nuestra esfera. Podemos decir que nuestra esfera va a ser un vector 4, donde las 3 primeras componentes definimos dónde está ubicada espacialmente, y la cuarta componente le definimos el radio de la esfera. Entonces sería en punto 0, punto 0, punto 0, y le decimos que tenga de radio 1, por ejemplo. Entonces dijimos que nosotros podemos calcular la distancia. D va a ser la distancia que hay entre nuestro punto P y la esfera en X y Z. Y a esa distancia lo que hacemos es restarle el radio de la esfera, que sería esfera.w. Devolvemos ese valor. Y si no me equivoqué nada, acá me faltó un paréntesis. Ya tendríamos nuestro ejemplo más básico. Entonces acá en nuestro marcher obtuvimos la distancia que hay a nuestra esfera. Si nosotros pintáramos la pantalla con ese color, sería igual a vec3 de distancia. Veríamos todo blanco. Esto tiene una explicación, porque apenas nuestra distancia, como dije al principio, apenas nuestra distancia fue mayor que 1, ya no lo podemos visualizar en nuestro viewport porque no podemos visualizar intensidades más grandes. Pero si nosotros dividimos nuestra intensidad un poco, ya podemos ver lo que es la figura de la esfera. Claramente acá estamos viendo lo que es la distancia de nuestra cámara a la esfera misma. Bueno, una esfera por sí sola no es divertida. También lo que podemos hacer es decir que nuestra esfera está sobre un plano. Vamos a hacer un plano que se expande a lo largo de todo el universo de nuestro mundo. Un plano que está centrado en el 0, 0. Entonces, dado que nuestro plano es igual en todas partes, la distancia que hay desde cualquier punto a nuestro plano va a ser la distancia que hay desde la cámara al plano. Esa va a ser la distancia más chica, no va a haber otra distancia. Entonces directamente lo que hacemos es, vamos a definir de la siguiente forma. Vamos a decir, la esfera distance es esto. El plan distance va a ser simplemente la componente ni de nuestro punto P. Y lo que vamos a devolver es simplemente la mínima distancia que haya entre la esfera y nuestro plano. Si hice todo bien, esto debería verse negro ahora. ¿Por qué se ve negro? Porque nuestra cámara está ubicada en el 0, 0. Entonces, la distancia que hay desde nuestra cámara al plano 0, 0 es 0. Por ende, nuestra distancia mínima siempre va a ser 0. Podemos subir la cámara un poco. Entonces ya empezamos a ver cómo es la distancia que hay desde nuestra cámara al plano. A medida que nos vamos al fondo se ve todo más blanco. Y lo que podemos hacer ahora es subir la esfera para seguirla viéndola. Ahora nuestra esfera está apoyada sobre el plano. Bueno, esto es el cálculo de la distancia. Acá no termina la cosa, porque ahora lo que queremos hacer es agregarle una luz para poder decir, ok, en función de cada punto que calcule, quiero asignarle un valor de intensidad en función de la luz. El modelo de luz más básico que voy a mostrar ahora es simplemente utilizando el producto punto. Lo que vamos a hacer es
dado un punto cualquiera de nuestra escena, vamos a compararlo, vamos a comparar la perpendicularidad que hay contra nuestra luz. Si el punto P que estamos procesando es totalmente perpendicular a nuestra luz, quiere decir que está siendo iluminado directamente por nuestra lámpara, y a medida que nuestro punto se vaya alejando de la perpendicularidad de la luz, quiere decir que nuestra luz cada vez ilumina menos ese punto, y hasta llegar a un punto que tiende a cero, y eso con el producto punto se resuelve fácilmente, porque el producto punto nos da 1 cuando dos vectores son perpendiculares entre sí, y nos da 0 cuando dos vectores son paralelos entre sí. Para calcular la perpendicularidad solamente vamos a necesitar saber dónde está ubicada la luz, qué puntos es que queremos procesar, y cómo es la normal de ese punto. La normal de ese punto lo que nos indica es la dirección para la cual está apuntando, porque no es lo mismo que nuestro punto esté apuntando para arriba que esté para abajo, dado que si nuestro punto está apuntando para abajo, cuando lo multipliquemos, cuando calculemos el producto punto con nuestra luz, nos va a dar un número negativo, entonces eso significaría que no está siendo iluminado por nuestra lámpara. Para calcular la normal, existe una aproximación que es utilizando calculando la tangente de la derivada. Es más o menos de la siguiente forma. Nosotros vamos a necesitar calcular la normal de un vector de un punto dado. La forma de calcular la normal con la tangente es samplear un punto en nuestra escena, y después mover ese punto una pequeña parte en la dirección X y Z, y esa diferencia que nos da nos va a indicar la orientación del punto mismo, dado que si, por ejemplo, crece más en Y, significa que está orientado hacia arriba, o si crece más en X, significa que está orientado hacia la derecha, etcétera, con todas las coordenadas. Entonces, lo que vamos a necesitar primero es samplear nuestro punto de referencia, que eso es calcular la distancia hacia nuestro punto P. Y ahora lo que vamos a hacer es, voy a crear un vector 2E que va a servir para mover mi punto P un poquito en X, en Y, en Z, y en Z. Esta es una herramienta muy útil de los share, que se las puedo explicar lo siguiente. Nosotros vamos a mover 0,01 el punto P en función del X, y el Y y el Z. Y vamos a calcular la normal. Vamos a decir que nuestro vector 3 normal va a ser igual a la diferencia que hay entre la distancia que calculé menos el vector 3 que arme de la siguiente forma. The distance del punto P menos el punto P corrido un poquito en X, que esto sería usar el LE, X y Y. Esto que escribí acá se llama Swizzle. El Swizzle es, en vez de tener que escribir el vector 0,100, yo directamente puedo acceder a las componentes. Si quisiera, poder acceder a todas las componentes, y entonces de esta forma estoy generando un vector de 3 dimensiones de la siguiente forma. Es una forma fancy de escribir las cosas. Lo mismo tengo que hacer en Y, es Y, X, Y. Y lo mismo hago en Z. Y X. Bueno, entonces lo que vamos a devolver es nuestro vector n, y la particularidad es que la normal tiene que ser un vector unidad, entonces lo que vamos a hacer es normalizar nuestro vector para que nuestro resultado sea correcto. Esto sigue andando bien, y esto es visualizable de la siguiente forma.
Si nosotros pintáramos la normal de nuestra escena, lo que quedaría de la siguiente forma, de un punto P. El punto P que vamos a utilizar va a ser el punto P que calculamos en nuestro Raymarcher. Por ejemplo, vector P igual a... ¿De dónde salió nuestro vector? Salió desde el ray origin, en la dirección del ray direction, por la cantidad de pasos que hicimos, por D. Y voilà. Entonces, esto nos indica que todo está bien, porque que todo está en verde significa que el cálculo normal dio positivo en I. El I es el color que corresponde al verde. De la misma forma pasa con la esfera, y como pueden ver, hacia la X, que es el componente rojo, fue creciendo, y bueno, negativamente no llegamos a pesar nada, pero bueno, lo que explicaba previamente. Bueno, entonces ya teniendo la normal, lo que yo puedo hacer ahora es calcular el producto punto que hay entre este vector P y la luz que yo agregué virtualmente. Entonces para eso vamos a crear una función que se llame getLight, que lo que va a hacer es, en función de un punto P, nos va a indicar qué nivel de intensidad es iluminado por la lámpara. Vamos a generar una lámpara que se llama, en la posición de nuestra luz va a estar ubicada en el 0, en el 5 en I, cosa que esté más alto por encima de la esfera, y en 0. Nuestro vector 3 debe ser la luz de la lámpara en función de nuestro punto P, donde está ubicado. Va a ser nuestro punto P menos light position, nuestro punto P. Este vector necesitamos que esté normalizado, así que lo vamos a normalizar. Y por último vamos a necesitar la normal de nuestro punto P, que es la función que hicimos recién. Normal de nuestro punto P. Ahora lo que hacemos es simplemente calcular la intensidad. Esta intensidad se conoce como diffuse. Esto es una función que devuelve un valor de intensidad, así que devuelve un solo valor. Nuestra diffuse va a ser el resultado del producto punto entre nuestro vector n y l. Entonces, si ahora nosotros pintamos esto de light de nuestro punto P, acá me faltó una reunión. Y set lights, me faltó retornar el valor. Vamos a retornar el diffuse. Entonces ahora sí tenemos nuestra escena propiamente iluminada. Si nosotros moviéramos la posición de la luz, por ejemplo, la disposición en X, con la misma técnica que hicimos recién de mover el círculo, podemos ver cómo se empieza a mover. Esto lo vamos a hacer que sea más visible. Podemos ver cómo el nivel de intensidad va cambiando en función de cómo se va moviendo en X en nuestra luz. Y lo que le faltaría a nuestra escena para poder apreciar que realmente está en 3 dimensiones sería calcular la sombra. La sombra es bastante fácil. Lo que vamos a hacer es, utilizando nuestro Raymarcher, lo que vamos a hacer es, nuestro Raymarcher, en vez de partir ahora desde nuestra cámara, lo que va a hacer es partir desde nuestro punto P en dirección donde está ubicada la luz, y vamos a comparar la distancia que nos da nuestro Raymarcher con la distancia que hay real entre el punto P y la luz. Si nuestra distancia obtenida por el Raymarcher es menor que la distancia real que hay entre el punto P y la luz, significa que nuestro punto P chocó contra algo en el Raymarcher, significa que está por debajo de algún objeto. Ahí le vamos a cambiar el nivel de intensidad, y caso contrario,
vamos a dejar el valor normal. Entonces, esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Vamos a calcular una distancia que va a ser right march de nuestro punto P en la dirección de la type position. Y lo que vamos a hacer es comparar si nuestro D es menor que la distancia que hay entre nuestro punto P y la light position. Si es menor, significa que estamos por debajo de algo. Lo que vamos a hacer es al diffuse le vamos a bajar la intensidad. Y nada más. Bueno, ahora, si nosotros vemos todo negro, quiere decir de que el punto P donde partimos ya está chocando con la escena, lo cual tiene sentido porque nuestro punto P fue calculado utilizando el ray marcher. Entonces lo que tenemos que hacer es mover un poco el punto P a una distancia en la cual sea seguro poder calcular la distancia hacia la luz. La dirección en la que nos podemos ver de forma segura es en la dirección de la normal, porque sabemos que es la dirección en donde está orientado nuestro punto P. Y lo que lo vamos a hacer es multiplicarlo por la mínima distancia que estamos calculando para compensar ese error que tenemos al calcular nuestra distancia. Hit distance. Y ahora sí tenemos nuestra sombra correctamente calculada. Si nosotros podríamos mover esto en XY y apreciarlo mejor. Seno, coseno de time. Bueno, la luz la tendría que mover en vez de XY, la tendría que mover en XZ, porque eso es lo que da la profundidad a nuestra escena ahora. Y ahora sí, estaríamos teniendo nuestra lámpara iluminando nuestro círculo. Como podrán ver, acá en el medio, esto se aprecia mejor si aumenta un poco la distancia de la luz. Tengo un pequeño artifact. Esto se ve por varias cosas. La primera es de que la distancia mínima a lo mejor sigue siendo muy chiquita como para poder calcular bien la distancia hacia nuestra luz. Entonces lo que podemos hacer es aumentar un poco esto. Y de esa forma desaparece nuestro artifact. Y el otro detalle importante es de que cuando nosotros calculamos el producto punto de nuestra normal respecto a la luz, yo lo que dije es de que esto podía dar valores negativos. Entonces lo que vamos a hacer es bloquear los valores en los cuales podemos tener esto. El clamp es una función que dice que dependiendo del valor, si cae por encima o por debajo de estos valores que yo le ingresé, los va a dejar en esos valores mismos. ¿Puedo arruinar en algo? Parece que es al revés. Esto, perdón, a veces me olvido cuál es el que va. No. Para caso de emergencia, yo tenía copiado nuestro ejercicio. No sé en qué la arruiné, pero bueno. Yo bloqueo nuestro valor entre el valor de entre 0 y 1 de nuestra diffuse, de lo que calculamos el producto punto. Y bueno, eso sería muy brevemente, rápidamente, cómo es un shader, cómo funciona y cómo se puede generar un ray marcher con Shader Toy. Bueno, ahora sí, si quieren, si hay tiempo para preguntas, estoy disponible. Tengan en cuenta que esto es un hobby mío, no, no soy un experto en la materia, así que me puedo llegar a equivocar en lo que sea que diga a partir de ahora. Y lo que dije previamente también. ¿Sorry? Aquí estoy, si quieren pueden abrir sus micrófonos, hacer dudas, consultas.
tenemos unos minutitos todavía. En el chat fueron poniendo muy buena la presentación. Muchas gracias. No quiero abrir así no arruino el compartir pantalla, por eso. Bueno, o sea, mientras alguno piensa una pregunta, les comento un poco más. Acá lo que hicimos es simplemente calcular distancias y es todo monocromático. Nosotros podríamos decir, bueno, a nuestra escena le asignamos algún color. Eso lo podríamos hacer simplemente pensando que lo que calculamos es una máscara de los niveles de intensidad. Podríamos decir que nuestro color tiene que ser algo en tono azulado. Entonces, podemos hacer así, punto 7 y en punto 9 en azul. Entonces esto nos daría toda la escena pintada en azul básicamente, porque todo lo que es 1 queda en el valor que le asignemos y en 0 se apagan los colores. Y otra cosa que se suele hacer es corregir un poco lo que es la gama de los colores. Entonces corregir los niveles de intensidad, que se vea más blancos los blancos y más negros los negros. Esto es fácil, se puede simplemente a nuestro diffuse le podemos hacer el power de diffuse 04. Y así subimos los niveles de intensidad y bueno, de esta forma se va jugando con los colores y más cosas. Esto es lo más básico. Lo importante de todo nuestro cálculo en realidad está en el cálculo de la función a nuestra escena. Son funciones que son matemáticamente ya están derivadas, no es que hay que inventar la rueda. Hay una persona muy conocida que se llama Íñigo Quiles, que es el creador de esta página, de hecho, y él publica en su página un montón de funciones matemáticas de cómo hacer una dona, cómo hacer un cubo, cómo hacer un plano y todas las figuras geométricas que se nos ocurra. Y después lo que uno puede hacer es hacer operaciones de unión, intersección, resta, para de esa forma generar todas las figuras geométricas que uno quiera. Este Íñigo Quiles se va de mambo, es tan grosso que dibuja personas ya con funciones matemáticas, pero bueno, él está en otro nivel. Pero para una primera instancia de cómo es un shader, creo que está más que suficiente. Ahí José pregunta si hay alguna documentación o librería en la cual se puede ver algunas fórmulas, herramientas que existen. Sí, de hecho el blog de Íñigo Quiles es como la Wikipedia de los shaders, que si lo buscan en Google ahí aparece. Él publica, bueno, lo que comentaba de las funciones recién. Respecto a documentación de cómo se programan los shaders, la verdad que no hay mucha y es bastante básica. Para recomendar, bueno, está este chico, después hay otro chico que se llama The Art of Code, está en YouTube, que él también va por pasos, y la mejor forma es leyendo ShaderToy. En ShaderToy tan directamente la gente publica sus propios shaders, acá van a ver cosas a nivel muy grosas, y lo mejor de todo es que es todo a código abierto, entonces uno puede ver qué fue lo que hizo, jugar con los valores y bueno, armar sus propios resultados. Pero en esencia todos los shaders, todos estos que son en 3 dimensiones, parten de la misma idea, parten del Raymarcher porque es un algoritmo muy barato y muy rápido, y con el cálculo de las funciones de SDF se hace muy sencillo generar escenas más complejas. Después, cómo funcionan todas las diferentes funciones que ya vienen embebidas que ya en realidad no están embebidas, sino que todas estas funciones son por medio de una API. La API, dependiendo de hardware que vas a utilizar,
puede ser la API de OpenGL, la API de Vulkan, la API de DirectX, o la API de Metal para iOS, o para todo lo que es Apple. Entonces, lo que te dan los proveedores de hardware, te dicen, en la versión, por ejemplo, de OpenGL 4.0, están implementadas estas funciones, y uno asume de que hay alguna optimización al respecto de eso, porque uno no puede ver cómo se transforma en código de máquina estas funciones que estamos utilizando acá. Es todo por medio de API. Uno asume de que hay por alguna razón, de alguna forma está implementado en la placa de video. Todos estos programas se compilan en tiempo real al momento de ser ejecutados en la placa de video. También tienen procesos de optimización, como por ejemplo desenrollamiento de loops, bueno, el branch predictor, y bueno, todos los tipos de optimizaciones que encontramos clásicamente en un programa de CPU. Pero bueno, el problema es que como es código privado, eso no sabes realmente cómo se traduce el lenguaje de máquina. Sí existen profilers, se puede ver cuánto tarda en ejecutarse, que puede ser un cuello de botella en tu programa, pero bueno, ese es uno de los problemas. Y el otro gran problema es debuguear un shader, porque acá no tenés forma de saber cómo vale algo, porque todo se está generando en paralelo. Entonces la mejor forma de saber si un valor está yendo por donde uno quiere es pintando píxeles, es decir, bueno, si esto va por donde yo quiero, pinto algo del color que yo sé que lo puedo identificar en nuestra imagen. Es uno de los grandes bloqueadores de cómo programar para todo lo que es estos GPUs, porque bueno, el debugueo es una cosa difícil. Dice, muchas gracias por la respuesta. No hay problema. Bueno, creo que ya no hay más dudas, así que podemos ir cerrando nada más. Bueno, entonces muchas gracias a todos, espero que les haya gustado, y bueno, si hace falta hacer algo más, continuamos con la segunda parte, pero creo que fue bastante productiva la charla de hoy. Sí, Bueno, por lo menos en el chat, gracias, Sabri. muy bueno Sí, todo. perdón. No, eso, por lo menos en Ahí, el chat pusieron que estuvo muy claro, muy completo y muy bueno. Así que bueno, dale. gracias a todos por sumarse y gracias, Gonza, por compartir tus conocimientos. Listo, dale. Muchas gracias, que tengan buenas tardes, Nos hasta luego. vemos, gracias a todos por sumarse.